buenas tardes. Iniciamos este BAU Talk sobre el diseño de interiores desde una óptica saludable, que forma parte de las actividades, digamos, dentro del posgrado de espacios saludables que hacemos en la Escuela BAU. La idea era comentar un poco, tanto con Elisabet Silvestre, que es doctora en biología, máster en bioconstrucción y docente en temas de biovitalidad, que seguramente conoceréis. Es conocida, os he dicho muy conocida, ¿no?, con el libro de Vivir sin tóxicos, y ha hecho muchas más cosas. Y después también con Sonia Hernández Montaño, que es arquitecta, es máster en bioconstrucción, especialista en bioconstrucción y con un despacho que trabaja también en temas de arquitectura sana, que es el nombre. Y bueno, conmigo mismo, que soy Jordi Planelles, también arquitecto y bueno, profesor de BAU y con despacho también profesional, ¿no? Un poco la idea era comentar sobre los temas de los espacios saludables vinculado al interior, ¿no? Un poco hoy en día, con todo el tema de la salud, ¿no?, y estamos haciendo esta ponencia o esta tertulia de con mascarilla, pero es un tema que tenemos muy presente, pero no solo en este aspecto, sino en otros muchos aspectos que poco a poco se van incorporando de alguna manera natural, yo diría, en los proyectos que vamos haciendo, ¿vale? Yo siempre me gusta explicar que en el despacho hace unos años los clientes que venían a preguntar cosas sobre, o preguntaban o pedían proyectos sostenibles, o no, eran muy poquitos. Poco a poco esto ha ido evolucionando y ahora diría que son muy poquitos los que no te piden que incorpores temas de estos. Y hoy pasa un poquito lo mismo, o va pasando un poco lo que pasaba hace unos años, ¿no?, con el tema de la salud. O sea, que empiezan a ser, digamos, pocos, pero cada vez más, los que van preguntando sobre, ostras, yo me gustaría incorporar temas de estos también, ¿no? No te saben explicar exactamente el qué, pero temas de estos en los proyectos que realizan, ¿no? Y esto es una tendencia que yo creo que irá a la alza seguro, porque es un tema que a todos nos preocupa y que se va viendo, ¿no?, con el paso del tiempo, que es importante, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? En este sentido, pues bueno, yo me gustaría empezar diciendo así muy genéricamente, ¿no?, qué temas o qué aspectos, ¿no?, a la hora de pensar un proyecto o de definir un espacio interior, cuáles son los principales aspectos que debemos tener en cuenta o qué temas, ¿no? Yo creo que el abanico es muy grande, ¿no? Y un poco empezar a desgranar cuáles son esos aspectos, en qué podemos incidir también como diseñadores muchas veces y, ¿no?, un poco que nos habléis de vuestra experiencia en este sentido, ¿no? Si quieres comenzar. ¿Comences? ¿Tú, Mateixa? Sí. Bueno, pues nada, primero muchísimas gracias a BAU por bueno, ofrecernos la oportunidad, ¿no?, de divulgar todos estos principios y conceptos que son tan importantes para la salud en el entorno de los espacios interiores, que es donde nos pasamos prácticamente gran parte de la jornada, ¿no? O sea, vivimos más dentro de los espacios que fuera. De hecho, nos llaman la Indoor Generation, ¿no?, por el hecho de este motivo, ¿no? Y cuando hablamos de salud, que de alguna forma si algo nos ha dejado, nos está dejando la pandemia, es esta mirada, ¿no?, este cambio de percepción y de mirada de la importancia de los lugares en los que vivimos, en los que trabajamos, en los que estudiamos, ¿no?, de cómo nos afecta la salud, pues la pandemia nos ha hecho vivirlo de una forma muy directa. Quizá antes de la pandemia íbamos a casa, era más como un cobijo y como el lugar donde acabábamos recogiéndonos cada noche, ¿no?, y nos ha enseñado cómo esa casa o ese espacio pues hace de escuela, hace de despacho, hace de gimnasio y bueno, esa flexibilidad que tiene que tener el espacio, pero más que eso nos ha enseñado a tener esa conexión con el espacio y a entender qué necesitamos o qué tiene que tener ese espacio para realmente sentirnos en bienestar, en confort, esa sensación de decir, en ese sitio yo me encuentro bien, estoy bien, me levanto descansado o estudio a gusto o bueno, estamos a gusto toda la familia o los que estamos en casa, ¿no? Entonces, estos principios que ahora todos los hemos experimentado. O sea, siempre digo, esto nos ha ayudado un poco a los que damos formación en estos ámbitos, porque antes os contábamos una parte de teoría, ¿no?, que es, bueno, es teoría y dices muy bien, pero ahora como ya hemos experimentado la importancia de esos factores, el cerebro integra a través de la experimentación y entonces ahora lo tenemos como ya muy, muy nuestro, ¿no? Y ahí iría con estos factores, que sería pues básicamente estar en contacto con eso que nos da la naturaleza. Es decir, cómo entramos esos factores que tenemos en plena naturaleza y que nos hacen sentir tan bien, cómo los reproducimos en el interior de un edificio y cómo los entramos dentro del espacio interior. Que eso no significa que tengamos de poner árboles y que tengamos de hacerlo de forma idéntica, sino es decir, cómo hago que el espacio reciba luz natural. Que esa luz natural
que todo lo que voy a hacer en el espacio siga esos procesos, ¿no? Que a lo largo del día sabéis que la luz natural cambia, pues cómo hacemos para adaptarnos, ¿no? Que el espacio se adapte también a esa parte de la cronobiología, de la luz natural. ¿Cómo iluminamos teniendo en cuenta todos estos cambios? ¿Qué necesita nuestro cerebro en cada momento del día para estar bien? Para que estudie y me quede, que registre bien los contenidos, para que descanse y realmente repare bien cada noche. O sea, esto que nos da este confort, este bienestar y, en definitiva, la salud. Además de la luz, tanto la natural como la artificial, el lugar, cómo ubicamos nuestra vivienda, el lugar donde está ubicada y también el lugar de cada uno de los espacios interiores. Es un tema muy importante que tratamos y que ayuda muchísimo a ganar en esa sensación de encontrarte mejor y de que todos los sistemas biológicos estén como más equilibrados, ¿no? Porque de alguna forma hacemos espacios que nosotros nos tenemos que adaptar al espacio. Y aquí estamos hablando de hacer espacios que se adapten a cómo funciona nuestro sistema biológico. Entonces aprendes a saber cuáles son nuestras leyes para reproducirlas en ese espacio. Por eso decía al principio que son leyes que se unen a cómo estamos de bien, que todos sabéis cómo os encontráis de bien en plena naturaleza, cuando andáis por la montaña, por la playa, pues esa sensación de bienestar la tenemos que llevar al interior de los edificios a través de la luz, a través de las formas, a través del color, a través de la ubicación, a través de los materiales, a través de las texturas. Es decir, bueno, hay muchísimos parámetros, muchísimos indicadores que nos ayudan a conseguir que tengamos esas sensaciones. Que bueno, como hay tantos, Sonia, si quieres tú continuar, porque podríamos No, bueno... también mirarlo desde el punto de vista de la historia de la arquitectura. Quiero decir, la arquitectura es muchas cosas, pero desde según qué punto de vista es una herramienta para mejorar los entornos de vida de las personas, ¿no? Entonces responde a necesidades que tiene una sociedad en cada momento a través de las técnicas que esa sociedad es capaz de llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, como hito que podríamos encontrar pues, como en los últimos siglos, ¿no? La revolución industrial nos aportó una revolución de posibilidad de materiales, de posibilitar nuevos sistemas constructivos y que al cabo de un tiempo de años o incluso pues, de algún siglo, hace un tiempo nos hemos dado cuenta de las repercusiones a nivel de sostenibilidad medioambiental que tiene pues toda esa inercia, ¿no? que ha ido creciendo, y la arquitectura ya empieza a integrar algunos cambios, algunas adaptaciones para adecuarse a esos requerimientos de equilibrio a nivel de sostenibilidad medioambiental. Pero ahora lo que nos damos cuenta desde hace un tiempo, hay personas que desde hace más tiempo, ¿no? Y todos nos vamos pues añadiendo, ¿no? a esa visión, es que además hemos de recordar que cumpla esa función de mejorar el bienestar y el confort de las personas. Entonces, de nuevo, no se trata de inventar cosas nuevas, no se trata se trata de reflexionar de nuevo sobre cómo estamos habitando y, sin dejar de lado el aspecto medioambiental, que también es importante, añadir esta otra variable de salud, confort, bienestar, pensando de nuevo en cuál es nuestra biología, ¿no? y cómo la arquitectura, al final, acaba resultando un determinante de salud, ¿no? A veces nos da la sensación de que la salud depende pues, de cuántas veces vas al hospital, pero los últimos determinantes de salud ya indican que el 20% de la salud, ¿no? esos determinantes, depende del sistema sanitario. Si bien es cierto que a lo mejor este último año ha sucedido algo un poco alejado de estas tendencias, pero bueno, aún así podríamos hacer la otra reflexión. Pero bueno, el 80% del resto de determinantes de salud tienen que ver con aspectos socioeconómicos, con pautas de vida saludables y con el entorno físico. Entonces, ese 10% de entorno físico es planificación territorial y urbanística y diseño de edificios y de espacios. Pero los aspectos socioeconómicos y de pautas de vida saludables también tienen que ver con el diseño, ¿no? Entonces, al final, estamos viendo que un factor muy importante para hacer salud es la arquitectura. O sea, que la arquitectura tiene una función de salud pública. Perdón, entonces, bajo ese punto de vista, pues claro, hay que reanalizar, ¿no? ¿Qué necesitamos desde un punto de vista biológico?
y cómo el diseño arquitectónico acompaña, pues, no sé, el aspecto de temperatura, ¿no? Elizabeth hablaba de iluminación, ¿no? Pero la temperatura es una variable que también bajo un punto de vista medioambiental parece que sea casi el único aspecto, ¿no? Si dentro de un espacio tengo frío o no tengo frío, ya parece que eso sea confort, pero en el fondo, cuando hablamos de salud, no hablamos de temperatura, hablamos de higrotermia, de su relación intrínseca con el grado de humedad. Y eso no se resuelve con una máquina o con un sistema, se resuelve a través del diseño arquitectónico, conociendo las capacidades físicas de los materiales de construcción, entendiendo cómo funciona ese diseño, ¿no? Pues desde ese punto de vista higrotérmico o desde el punto de vista de electroclima o de la calidad del aire interior. Entonces se trata de ir desgranando todas esas variables para entenderlas, asimilarlas y proyectar, ¿no? Desde el momento que dibujas una línea ya estás integrando todo eso. No se trata de desarrollo un proyecto y al final le añado, ¿no? Como un poquito de sal. No, ya diseñas, como cuando diseñas con bioclimática, pues también diseñas, ¿no? Con esos principios de salud. Yo creo que es muy importante dos cosas que habéis dicho, ¿eh? Una, la palabra salud no está entendida solo como desde no estoy enfermo, ni mucho menos, ¿no? Es una cosa mucho más global. De hecho, hablamos muchas veces de bienestar, ¿no? Que Diego, tú lo comentabas, porque es una sensación de no solo no estar enfermo, sino que este espacio que estoy construyendo pues me ayude a estar mejor, a sentirme bien, a dormir mejor por las noches, no sé, una suma de cosas, ¿no? Que digo, son muy importantes, ¿no? No sé, la iluminación que comentabas es súper importante, ¿no? A veces entras en casas que son todas oscuras, cancelas y ya no entras como, uff, aquí no hay qué trabajo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Y después lo que comentabas también, Elizabeth, creo que es complicadísimo, pero es donde tenemos que ir, que es decir, comentabas, yo creo que todos nos ha pasado, ¿no? De ir a la naturaleza, al bosque o incluso a una casa antigua, ¿no? De estas que, ¿no? Como con encanto, ¿no? Estos hoteles con encanto, entre comillas, ¿no? Y dices, ostras, te sientes bien allí en estos espacios que muchas veces nos sentimos mejor en estos espacios naturales o que tienen una historia detrás que en un espacio mucho más moderno, ¿no? Quizá nos gusta por otras cosas, pero esta sensación de bienestar no la tenemos muchas veces, ¿no? Yo creo que el reto un poco es ser capaces de diseñar estos espacios de manera que digas, no, es que estoy aquí en pleno bienestar, ¿no? Y digo que es complicadísimo porque yo creo que es muy complicado y no reproducir la sensación de bienestar que te dan estos espacios, ¿no? De como más naturales, ¿no? En un espacio que tienes que diseñar tú y que te sientes como, uff, ¿no? Es tener en cuenta, como decía Sonia también, todos estos temas también, ¿no? De no solo, ¿no? Dibujar ahí tu planta, tu alzado, ¿no? Sino, ostras, ¿cómo voy a ser capaz de proyectar algo, diseñarlo, pero no es el diseñar lo más importante, sino poner todo lo que necesito poner allí para que este espacio cumpla con todo, ¿no? Que sea sostenible también, pero que incorpore a la persona como un factor súper importante, que yo creo que está muchas veces apartado un poquito, ¿no? Necesitamos diseñar espacios para las personas que van a venir allí o trabajar o lo que sea, ¿no? Hablamos muchas veces de espacio como residencial, porque es donde nos pasamos más horas, porque dormimos 6, 7, 8 horas, digamos, en un espacio cerrado, ¿no? que es este espacio donde pasamos más horas, pero también una oficina, también, ¿no? Otros espacios donde también estamos muchas horas y que quizá tienen posiblemente otras afectaciones que, mira, para sacar un tema más, pues podrían ser, ¿no? Las radiaciones, ¿no? Magnéticas o eléctricas, etcétera, ¿no? Que también nos pueden influir más seguramente en un espacio de trabajo o también en una cama, en un cabezal, ¿no? Un poco, todas estas cosas yo creo que son también muy importantes de tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto, ¿no? Que no es solo esto, ¿no? Sumar una capa más, sino intentar tener esta visión global, ¿no? Fíjate que tú hablas de dificultad y para mí, ¿no? Mi visión, como yo no soy arquitecta, entonces mi visión es como, bueno, diferente, ¿no? Porque lo veo desde otra perspectiva, lo veo más desde la perspectiva de como que el fin último de la arquitectura para mí es crear espacios en los cuales se desarrolle la vida. En sus múltiples facetas, ¿no? Aquí venimos a estudiar, en casa pues a nuestra parte más de experiencia personal, en el trabajo, o sea, hay muchos espacios, en los espacios de ocio, los espacios donde vamos a curarnos, ¿no? En un hospital. Entonces, ese fin último, ¿no? De alguna forma, de que se pueda desarrollar la vida en diferentes dimensiones, tiene que ver con el conocimiento. Y ahí para mí el diseño, o sea, el diseño de los espacios interiores es como la gran herramienta
para realmente poder dibujar, ¿no? Desde el primer momento, cuando tú piensas un proyecto, que puede ser una rehabilitación, puede ser una obra nueva, pero que tengas claro que en todas tus elecciones, cuando escoges cómo dimensionar, cuando escoges qué materiales escoger, cuando piensas cómo iluminar, cuando piensas, pues tú me hablabas de campos eléctricos, pues cómo hacer las instalaciones, en este caso eléctricas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese vector salud incorporado como a nivel transversal en todo tu trabajo del diseño, el diseño se convierte en una herramienta súper potente, porque en realidad depende de los profesionales que estáis haciendo todos esos proyectos, que el resultado final tenga un beneficio, o sean esos espacios que dices, yo me encuentro súper bien, voy ahí, estoy fantástico, o no sé qué me pasa ahí, pero no acabo de estar bien, ¿no? Y mucha gente se cambia de casa y dice, es que es más grande, está a mejor lugar, pero no estoy tan a gusto como estaba en la otra, o viceversa. Y esto pasa también, por ejemplo, en sedes de empresas, ¿no? Que pues cambian de edificio y pueden pasar las dos opciones, de tener trabajadores que no están muy bien y al cambiar pues se mejora muchísimo esa percepción del espacio interior, que te sientes bien, o al contrario, tengo un edificio nuevo, pero ahí no nos sentimos bien. De hecho, estamos hablando de un tema que a nivel de conocimiento, la Organización Mundial de la Salud, desde los años 80, tiene muy bien definido lo que significa el síndrome del edificio enfermo. Es decir, son edificios que están diseñados que cumplen, voy a decir, todas las normativas bien, o sea, no es que digas que se han salido, ¿no? Pero que se ha creado en ese conjunto de elección de los materiales, de cómo está distribuido, de cómo se han hecho las instalaciones, de cómo el espacio interior, pues a nivel ergonómico, se ha acabado de encajar un conjunto que hace que las personas que están de forma habitual en ese espacio refieran problemas de salud. Entonces, cuando hay un 20 o un 30% de la plantilla de ese espacio, si es laboral, que refiere problemas diferentes de salud, el edificio se puede catalogar como enfermo. Entonces, fijaros que aquí la medicina no va hacia las personas, que evidentemente si les dan la baja mejoran porque salen de ese espacio, o si van al médico y hacen algún tipo de tratamiento médico les puede ayudar. Pero en realidad la solución es el control ambiental, es ir a ese espacio, ver lo que hay, si son los materiales interiores, algún material X, que pues imaginaros que desprende volátiles y eso hace que no estés bien, o que hay unos campos eléctricos importantes, o que hay una humedad relativa que en determinados momentos pues es muy baja, entonces crea toda una serie de incomodidades a nivel ambiental. Entonces, hasta que eso no se soluciona, las personas no están bien. Y esto que pasa en los edificios enfermos, que la OMS diría que están hechos para oficinas o pensado para edificios de trabajo, pasa igual en nuestros domicilios. Lo que pasa es que aquí solo que 1, 2 de la familia, depende si vive uno solo, si vives en pareja, si tienes niños, ¿no? Depende, son unidades más pequeñas, ¿no? Nuestras burbujas personales, pues ahí ya diríamos que ese espacio hay algo que no está bien. Entonces, a mí el gran poder del diseño es como, fijaros que si ya hacemos ese diseño siempre pensando de una forma transversal en cada paso que doy cómo va a afectar a la salud de las personas, al final tenemos un producto que va a ser el edificio, el espacio, ¿no? Que garantiza que las constantes vitales de nuestro organismo se sientan equilibradas. Por eso decía como en plena naturaleza, que el aire sea más puro, por lo tanto que respiremos un aire limpio en casa, que tengamos una buena iluminación natural combinada con la artificial cuando la necesitemos, pero conociendo que no todas las lámparas y bombillas son idénticas, va a depender cada una de su espectro electromagnético, entonces tengo que saber dónde ponerla de dormir, dónde ponerla de levantarme, o sea, qué tipo de... Fijaros que estoy hablando de una bombilla y te puede cambiar totalmente la percepción del espacio y que tu cerebro esté como más tranquilo, que asimile mejores los contenidos que estás estudiando o que se ponga en modo dormir y te prepare para conciliar un sueño reparador si estamos por la noche. Y esto va a depender de esa luz que es la que le envía la información al cerebro para que haga toda una serie de actividades. Lo mismo nos pasa con la derivación a tierra, ¿no? De todos los que son los campos eléctricos o las radiaciones artificiales. En la naturaleza andamos descalzos y esto sabemos que nos sienta súper bien, pues vamos a ver con qué pavimentos trabajamos para tener ese efecto andar descalzo, o cómo hacemos con las instalaciones para que realmente tengamos ese efecto de que no estamos 24 horas sobre 24 expuestos a unos campos
que, ojo, necesitamos porque no son prácticos, pero vamos a conocer cómo los instalamos, cómo hacemos estas instalaciones para tener todos sus beneficios prácticos, pero sin que realmente esa exposición 24 horas sobre 24, que esto no lo podemos olvidar, no acabe desregulando de alguna forma nuestros sistemas. Y luego el tema de salud que comentabas, la salud no es una cosa estática, la salud es un concepto dinámico que puede variar a lo largo del día. Y esto es lo que también pasa en la naturaleza. Entonces, en muchos edificios de estos así más modernos, la temperatura y la humedad, como decía Sonia, son idénticas todo el día, bueno, idénticas al menos, o muy estables, vamos a llamar muy uniformes, no solo a lo largo del día, sino a lo largo del año. O sea, tú puedes ir en jersey en pleno verano, ¿no? Y en manga corta en pleno invierno. Entonces, no estamos reproduciendo esas condiciones ambientales que necesita el organismo para sentirse bien. Entonces es importante el conocimiento. O sea, el difícil para mí no es, y insisto, la gran herramienta, porque de alguna forma, imagínate la cantidad de problemas de salud o de, sin estar muy mal, de disconfort o de que la gente no está muy a gusto, nos ahorraríamos porque a nivel los espacios tuvieran este tipo de características, ¿no? Que además de ser sostenibles y muy eficientes energéticamente, pues también se consideren, bueno, la seguridad, la practicidad, la flexibilidad, es decir, podríamos ir poniendo ítems, ¿no? Pero no nos podemos olvidar nunca de la salud, porque además conocemos y tenemos mucha evidencia científica de qué supone cuando nos olvidamos de la salud, que aparecen edificios que acabados de estrenar tenemos o tienen que ir los técnicos a resolver y a volver a, vamos a llamar, rehabilitar en ese caso, ¿no? Los aspectos que en la primera fase de diseño pues, no se han considerado, y ahora vemos personas que tienen problemas de salud y hay que actuar en ellos. Por lo tanto, yo creo que sí que se puede, bueno, no sé si se puede hacer, es que de hecho se está haciendo. Hay muchos profesionales que trabajan con este tipo de conceptos, pero claro, hay que tener un conocimiento. Eso es lo básico, ¿no? Si no lo conoces, no lo puedes aplicar. Lo que decías de la definición de edificio enfermo, por ejemplo, de la OMS, también, bueno, leída literalmente, habla un poco también lo que decía, ¿no? de que son síntomas, fatiga, o sea, no habla de una enfermedad en concreto, y también lo vincula a varios factores muchas veces. Muchas veces son temas multifactoriales, ¿no? Los que afectan a que aquello no pueda funcionar. O sea, está bien tener, digamos, el equilibrio, ¿no? Entre la temperatura, entre los materiales que utilizamos, entre la iluminación, la humedad, ¿no? Todos estos factores al final pueden influir. También es una cosa que puede variar más según la sensibilidad de cada cual, ¿no? O sea, no es una cosa... Lo digo porque a veces se pone un poco en tela de juicio, en crisis, ¿todo esto será verdad o es un poco, no? Y yo que como más investigas, aprendes o tienes conocimiento del tema, ves que, ostras, hay muchos casos de edificios aquí mismo en Barcelona, ¿no? Que han pasado casos. Yo recuerdo uno que siempre se me quedó muy grabado, de una escuela, de una guardería, donde salieron, creo que fueron 5 casos entre menores y profesores de una enfermedad rarísima, la lipotrofia, ¿no? Que sucede poquísimo. Pues allí había 5 casos en un edificio, ¿no? Y, digamos, de inicio costó determinar qué pasaba allí, pero está claro que algo está pasando, ¿no? Quizá no sabemos todavía determinarlo, quizá nos cuesta ver, pero no puede ser que en un lugar, porque era un lugar, se sucedan 15 casos de una enfermedad que no recuerdo el porcentaje que, digamos, cuál es el habitual, pero que debe ser una persona cada 1.000.000, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, la veracidad de estos temas está demostrada, en algunos más, en algunos menos, pero digamos que son temas que están aquí y que hay pruebas y que se van, ¿no? que vamos aprendiendo, yo creo, o se va aprendiendo cada vez más, ¿no? Y un poco, yo creo que es fundamental esto, ¿no? Este conocimiento, exponerlo, entenderlo y que cada uno sepa un poquito la importancia que tiene, ¿no? Un poco en todos estos aspectos. Y la importancia del diseño, como decías, yo creo que es fundamental es vital, incorporar todo esto como un factor más y uno importante, ¿no? Yo creo que a veces, no sé, los que venimos quizá de la escuela de arquitectura se nos enseñó mucho la forma, los espacios, no sé qué, pero no nos hablaban tanto de las personas, ¿no? Y yo creo que es fundamental, o sea, es la persona que va a vivir ahí dentro, que estará trabajando, que pasa las horas allí y que en el fondo es el usuario y que lo está haciendo para él. Y yo creo que recuperar eso, yo creo que es básico, ¿no? Y la satisfacción que da, digamos, cuando esa persona va allí y se siente a gusto y tal, es ya indescriptible, ¿no? Es como una cosa muy, muy bonita, yo creo, ¿no? Bueno, siguiendo en esto, yo comentaba esto, ¿hay colectivos más sensibles? Estoy pensando en gente mayor, en niños, que les afecte más estos temas, por ejemplo, en edades tempranas, o que
¿Sabéis? ¿Conocéis de datos al respecto, digamos? O... Sí, evidentemente hay colectivos de riesgo, pero bueno, ya sabemos que la normativa ahora mismo, ¿no? O proyectamos bajo los mismos principios psiconormativos, pero no teniendo en cuenta este factor salud. Y de hecho, pues aumentan exponencialmente, ya no en los casos de personas de colectivos de riesgo, sino de personas que comienzan a desarrollar sensibilidad ante pues químicos, ante radiaciones, y también pues aumentan exponencialmente las enfermedades de origen medioambiental, que de hecho pues Elizabeth, como bióloga precisamente que viene de ese sector, también podría quizás responder, ¿no?, de manera más específica a esta pregunta. Pero como comentábamos antes, la mayoría de estas enfermedades o de estas apariciones de sensibilidades no tienen una respuesta en el sector médico, sino que la respuesta es a través del diseño arquitectónico, ¿no? Y bueno, es lo que estaba comentando al principio, ¿no?, de esta charla, que el valor que tiene el diseño arquitectónico en hacer salud pública. Y desde este punto de vista creo, ¿no?, y enlazando con la pregunta anterior, que la verdadera dificultad en el fondo es el desconocimiento, ¿no? Es el no ser conscientes de lo que implica diseñar sin tener en cuenta esos condicionantes. Por ejemplo, en temas de lipoatrofia semicircular, no es tan poco frecuente, es mucho más frecuente de lo que nos parece. Lo que pasa que es invisible, porque si un edificio de oficinas tiene este tipo de patologías, pues no lo va a divulgar, va a intentar resolverlo, ¿vale? Entonces, a veces, y nos ha sucedido, que quieres visibilizar o que, pues no sé, hay interés en hacer un reportaje sobre esto. Nadie quiere salir porque nadie quiere demostrar que su edificio ha pasado por ese tipo de problemas. Entonces, claro, parece que... bueno, eso por un lado, ¿no? Bueno, y por otro lado también está, ¿no?, a veces esa idea de que pues yo intervengo en una obra nueva y lo puedo hacer todo maravillosamente, incorporar todos estos conocimientos, pero realmente el gran reto, bueno, y ya no que sea un reto, quiero decir, hay herramientas. No es que resulte que estamos teorizando sobre una serie de aspectos que después no tienen una respuesta clara, no. Hay respuestas, hay soluciones, es conocerlas, ¿no? Es saberlas integrar. Y de nuevo, pues el gran reto, ¿no?, de integrar todos estos aspectos está en la rehabilitación del parque edificado. No una rehabilitación prácticamente sectorizada y focalizada en aspectos energéticos, ¿vale? Sino integrando criterios de salubridad, de salud, de tipología, ¿no?, que el aspecto tipológico también responde a necesidades de salud, porque seguimos viviendo como en cajitas, ¿no?, que ordenadas bajo un concepto de criterio de familia que quizá ya no se corresponde con las diversas unidades funcionales o unidades de convivencia que realmente existen. Entonces, ¿no?, hay como una resistencia entre pues, las necesidades de materializar un espacio que nos represente y la estructura, ¿no?, la carga estructural de la que venimos. Entonces, claro, quiero decir que estos criterios de salud no es solamente elegir un material o elegir una instalación, sino un aspecto, bueno, muy holístico, ¿no?, muy global de incorporar, ¿no?, de repensar, ¿no?, de criticar constructivamente aquello que hacemos de manera mecánica y que a veces no nos damos cuenta de qué repercusiones tiene sobre la salud y la vida de las personas que habitan allí. Y obviamente, especialmente para colectivos vulnerables, para personas sensibles, o teniendo en cuenta que a lo mejor de aquí a unos años soy yo esa persona vulnerable, porque claro, no sabemos, ¿no?, cómo evoluciona todo esto, pues está claro poner el foco en esos sectores, pero pensando que toda la sociedad podemos estar allí dentro. Pensar que tú hablas de las bases científicas. En España, las normas técnicas de prevención del Ministerio de Asuntos Sociales y de España tiene publicadas las NTPs con diferentes números, y entonces están las normas técnicas de prevención desde los años 70, que nos habla del síndrome del edificio enferma, nos habla de la calidad del aire interior, nos habla de cómo ventilar los espacios, nos habla del garradón, es decir, hay muchísima información.
El punto es que no es de obligado cumplimiento en muchos aspectos, muchas de estas, vamos a llamar muchos de estos conocimientos que ya tenemos. Uniendo con el hilo de lo que estaba diciendo Sonia, vamos hacia un momento a nivel arquitectónico en el que, de alguna forma, así como hemos vivido una ola de la sostenibilidad es todo, ahora estamos en la ola de la eficiencia energética, irá hacia edificios de consumo, bueno, prácticamente cero, ¿no? Que está muy bien, evidentemente, porque esto ahonda también en la salud planetaria, pero no nos olvidemos que si parcelamos el conocimiento, si solo trabajamos en hacer una arquitectura pensando en la eficiencia energética y nos olvidamos de la salud, siempre digo, tendremos más trabajo porque vamos a crear problemas. Me explico. Todo este conocimiento de cómo determinados edificios pueden dar problemas de salud, donde empieza a conocerse un poco más de cerca, fue en los años 70, 80, 90, depende si miramos Austria, Suiza o Alemania, en el momento que empezaron a haber las olas de frío importantes en Europa y que se empiezan a aplicar medidas de abrigar más los edificios, ¿no? De eficiencia energética para minimizar, para abrigar más para aislar los edificios, para hacer más hermeticidad. Entonces, en el momento que se cierra y no se considera qué materiales estoy ubicando en este interior, cuando estoy cerrando, empiezan a aparecer problemas. Y a partir de ahí se empezaron a ver cómo incrementaban los casos de asma, incrementaban casos de alergia, incrementaban niveles de CO2 en los espacios interiores, se minimizaba la calidad del ambiente interior en otros volátiles. Entonces, ahí se visualizó de una manera muy clara cómo este concepto, o vamos a llamar símil de edificio moderno, algo así, ¿no? Que sería edificio más tecnificado, con materiales muy sintéticos y herméticamente un poco más cerrado, era como un prototipo que se podía asociar de una manera, bueno, pues a veces bastante clara con edificios que daban estos problemas de salud. Pero fijaros que a día de hoy la Organización Mundial de la Salud considera que el 30% del parque inmobiliario podría tener este tipo de problemáticas. Y no estamos hablando de edificios antiguos, que justamente son los que, los materiales, pues a lo mejor permiten más, como aquí donde estamos, ¿no? Que tenemos una ventilación así como natural, ventilación cruzada, materiales pues ya más, naturales no lo sé, pero sí como que ya han desprendido todos sus compuestos volátiles que tenían ahí desde hace muchísimos años. Y con estos edificios que estamos haciendo, que se van haciendo, ¿no? De cada vez vamos a cerrar más, hemos de tener muy en cuenta qué ponemos en este interior. Por eso es tan importante, ahora más que nunca, diseñar esos espacios considerando la salud. Porque si no, estamos encerrando en un espacio toda una serie de factores que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que acaban, pues eso, en el hecho de estar cada día en ese espacio, acaban desregularizando nuestros sistemas y no nos encontramos bien. Y estamos hablando no de factores que dices, no, claro, es que este está a unas dosis pues por encima de la normativa y está clarísimo. No, no. Estamos hablando en muchísimos casos de dosis que a día de hoy consideramos bajas. Es decir, pues no, esta dosis pues similar a la normativa, estoy dentro de lo que me dice la normativa, esta es bajita y tal, pero el conocimiento científico ahí sí, en la última década especialmente se ha visto como esas dosis consideradas a día de hoy todavía como bajas, muchísimas dosis bajas en un mismo espacio, a lo mejor acaban haciendo una dosis más alta para determinados organismos más sensibles, ¿no? Habrá personas que pues, no será suficiente como para desequilibrar, pero otras personas que su organismo es más sensible, que yo digo los más sensibles para mí son los más smart, ¿no? Los más inteligentes, que dicen, cuidado, que aquí hay algo que si estamos mucho rato no nos va bien. No se trata de aguantar más y el que aguanta más es el que está mejor, ¿no? Sino simplemente que tu cuerpo te alerta que allí no estás bien y te puede alertar pues eso, con que estás cansado, con que no rindes bien cada día en ese despacho que te acabas de alquilar y dices que aquí no me concentro y en cambio me voy a mi casa por la noche, me pongo en la mesa de la cocina y me sale el proyecto de una, ¿no? O los niños que les hacen la habitación nueva para que estudien, no hay manera y también acaban poniéndose en un rincón que dices, pero si aquí hay ruido, ¿cómo es que...? O sea, hemos de tener esa mirada, ¿no? de cómo el espacio acaba hablando al organismo a través de todos estos factores.
de los físicos, los químicos y los biológicos. Porque hay esta interacción directa, constante, que es lo que nos hace sentir bien o nos enferma. Entonces, fijaros que la salud, si tuviéramos que hacer así como bloques grandes, diríamos, una parte es nuestra genética, ¿no? Que cada uno de nosotros llega aquí con el software de su padre y de su madre, y dice, mira, que esto no lo vamos a cambiar por aquí, por mucha terapia génica, aquí nos quedamos, vale. Pero luego hay una parte importantísima, que puede ser casi como un 80%, que es el entorno y los hábitos, como antes decía Sonia. Entonces, fijaros, si podemos hacer a través del entorno, minimizaríamos cantidad de las enfermedades crónicas que hay a día de hoy, con entornos mucho más saludables. Evidentemente, en este pack pongo el entorno urbanístico, pero también el entorno construido, en este caso los espacios interiores. Por eso os digo que es una herramienta totalmente como básica, ¿no?, para apoyar la salud en estos aspectos, porque, bueno, ya lo ha comentado Sonia también, pero se considera la vivienda es un determinante de la salud y los espacios son determinantes de la salud. Por tanto, es como sí o sí. Y más en estos momentos, ¿no?, que vamos hacia una línea de eficiencia energética como más estricta, hay que considerar todos estos aspectos, porque si no, volveremos a reproducir situaciones o a crear problemas que ya se han vivido quizás anteriormente otros países que han empezado antes que nosotros y sin llegar a los estándares a los que queremos llegar a día de hoy. O sea, aquello era, vamos a hacer un poco de hermeticidad, pero no tenía nada que ver con los estándares con los que se va a trabajar a partir de ahora. Entonces, por eso es muy importante tener esta mirada como técnicos, ¿no?, de la importancia de que lo que tú decides, como los materiales que acabas, especialmente los del envolvente interior y todo lo que forma parte de la decoración, pues van a ser determinantes para que esas personas ahí pues tengan una experiencia más agradable o sus sistemas se empiecen a quejar. Y esto hay muchísima evidencia científica que muestra esta asociación y a nivel de papers bibliográficos, pues esto lo tenéis que buscar a nivel de síndrome del edificio enfermo. O sobre todo también ahora hay un término que lo define, que es la calidad del ambiente interior. Y fijaros que os digo ambiente. Hasta hace poco se hablaba de calidad del aire interior, que el aire era como más restrictivo, se consideraba la temperatura, la humedad relativa, el CO2, pero para de contar. Y ahora ya hablamos de ambiente, porque eso ya nos abre como un paraguas de que vamos a tener en cuenta también todos los factores químicos y muchísimos de los factores físicos que tienen que ver con el electroclima y que tienen que ver con otros parámetros pues, que también nos afectan en el día a día. O sea que hay muchísima información y a día de hoy hay muchísima información, pero claro, evidentemente, pues como hay muchos de ellos que la normativa todavía no obliga, pues se puede seguir haciendo, vamos a llamar, de las dos maneras, ¿no? De las que lo tengo en cuenta o de las que no. Por ejemplo, pues si hubiéramos venido antes de diciembre del año pasado, en este saco pondríamos también la radioactividad con el garradón. Es algo obvio, ¿no?, que la radioactividad científicamente está demostrado su importancia y que la exposición a nivel de población tiene que ver con los edificios en los que estamos de forma habitual. Pero ha costado muchos años que la normativa de la Euratom europea se traspase a nivel del Estado y que se incorpore dentro del Código Técnico de la Edificación y que a día de hoy pues, ya sea de obligado cumplimiento. Pues, supongo que también viviremos estos procesos con muchos otros factores, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda hacer y desde ya, porque insisto, hay muchos compañeros vuestros y muchos arquitectos pues, que están trabajando con estos indicadores pues, desde hace pues, mínimo 30 años, porque justo este fin de semana se ha celebrado como el aniversario de la asociación GEA, que fue pionera aquí en España en introducir todos estos conceptos. Y justo este año celebra el 30 aniversario de su creación. O sea que muchísimos de los arquitectos que hoy en día pues, están como más referentes pues, vienen de esta etapa, ¿no?, de que ya tenían esa visión de la importancia de la salud en los espacios. Claro, pensad que muchos de estos temas que comentas, ¿no?, lo decías, vienen de tiempo atrás. Y, yo me gusta, también cuando hablabas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un listado que a mí siempre me asusta ¿no?, de productos o sustancias que son cancerígenas, ¿no? Y entras allí y empiezas a leer cosas, ¿no?, de formaldehído, ¿no?, que ya suena, ¿no? Y que grupo, ¿no?, de las que más, o sea, que está demostrado que lo es, o sea, muchas que tenemos en nuestro habitual, pues en muchos materiales de revestimiento, de acabado, sobre todo, pinturas, etcétera, ¿no? Y que poco a poco la normativa siempre yo creo que va como 2 pasos atrás de la realidad, como decías ahora con el radón, que pues hace, ¿no?, de finales del año pasado, que se incorporó como normativa aquí en España, ¿no?, después de mucho tiempo,
yo creo que todos estos llegarán, como comentabas, ¿no? Entonces, tú vas allí y de alguna manera te asustas de ver, ostras, ¿cuántos productos hay? Primero, ¿cuántos hay? Y después, ¿cuántos que esto en la vida real, que si miras 4 etiquetas ves que están ahí en tu vida, pero súper presentes, ¿no? Por otro lado, yo creo que no hace falta enfocarlo desde el lado negativo, sino al revés, decir, ostras, no, lo que tenemos que hacer es, como comentabas también, o como comentabais, trabajarlo desde... Tengo la posibilidad en el diseño de estos espacios de ayudar a mejorar la calidad, ¿no?, de la gente que va a estar ahí dentro, ¿no? No de evitar que enfermen, sino además de que estén a gusto, que estén bien y saludables y en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que esto es una herramienta muy bonita, o sea, no solo difícil, decía antes, yo creo que sí, pero sobre todo que es muy, ¿no?, que es una responsabilidad también, ¿no? Es decir, ostras, no, es que es nuestra responsabilidad, creo yo, conocer un poco o no, lo máximo que se pueda en todas estas... Hablamos de radiaciones, hablamos de Vox, hablamos de productos, ¿no?, incluso de calidad del aire en el sentido de partículas, etcétera, etcétera, ¿no?, de ácaros, etcétera. Hay un montón de temas que yo creo responsabilidad como diseñadores de espacios o que personas que estamos vinculados en a diseñar estos espacios, a tenerlos en cuenta. O sea, yo creo que de aquí a unos años se nos hará extraño cómo podíamos diseñar sin tener en cuenta esto, ¿no? Porque era como, pero si estás trabajando en esto, ¿no? Esperemos que sea así. Yo creo que sí, ¿no? Que es una cosa como muy, ¿no? ¿Cómo podía ser que hicieran esto sin tener en cuenta todo esto, ¿no? Y yo creo que es fundamental en este sentido, ¿no? Y trabajarlo desde ese positivismo, es decir, no, es que lo tenemos que conocer para aplicarlo y mejorar la calidad de todos los espacios que creamos, ya sean de oficinas, de residencial o un hotel, ¿no? Porque ostras, al final todos pasamos por allí en etapas, antes comentamos, ¿no? Pues quizá cuando eres un niño, seguro, vaya, está demostrado, ¿no?, que eres, digamos, eres más sensible, ¿no?, o cuando eres mayor, pero es que todos pasaremos por niño o por mayor y de mayor o menor modo te afectarán, ¿no? También en tu edad adulta, entre comillas, ¿no? Bueno... Yo quiero comentar, por ejemplo, que la respuesta de hacerte bicho bola y negarlo no tiene ningún sentido. La de incorporar todo esto desde la cultura del miedo tampoco. No. Es desde el conocimiento, ostras, descubro una realidad que a lo mejor desconocía, voy a incorporarla, obviamente desde un punto de vista positivo, ¿no? Y también a veces se ven como dificultades de... no hay materiales o el código técnico no lo recoge. Bueno, pues sí, el código técnico no lo recoge, o sea, pero hay muchas cosas que no recoge. El diseño no lo recoge el código técnico. El código técnico al final es pues una serie de normativas que es verdad que a veces pues son un poco encorsetadas, pero bueno, somos diseñadores, proyectamos, ¿no? Tenemos una capacidad de imaginar, de materializar, pues incorporemos todos esos ingredientes. Obviamente encontraremos limitaciones por el camino, pero con cualquier otra herramienta que queramos incorporar también, ¿no? El diseño pues tiene sus limitaciones, pero... Como decía Elizabeth, no es algo que aparezca ahora de nuevo, porque acabamos de pasar una pandemia. Hay muchas personas que hace tiempo que ya lo van divulgando, difundiendo, ya hay. O sea, y no es que ahora ya haya materiales, siempre los ha habido. Se trata de entender cuáles son las propiedades de esos materiales para recuperar, reutilizar, o sea, reutilizar, volver a utilizar algunos, dejar de lado otros, ¿no? O valorar cuando tengo que incorporar alguno de estos, que a lo mejor pues me desprenden compuestos orgánicos volátiles o demás, pues valorar, ostras, soy consciente de que estoy haciendo esto, voy a equilibrarlo, ¿no? Pues con una mejor ventilación, o bueno, soy consciente, pero soy coherente, entiendo lo que estoy haciendo. Entonces, esa limitación de que el código técnico no lo recoge, bueno, pues que muchas cosas que haces no las recogen. Después también hay temas de presupuesto, de que es mucho más caro, o de que si es algo para ricos, o al contrario, que es de hippie perro flauta. O sea, también son tópicos que se tienen que romper porque, o sea, pues bueno, pues puede que haya con dinero que te lo pida y puede que alguien que quiere una estética muy determinada también lo quiera, pero no tiene que ver ni con la estética ni con el presupuesto, porque integrar estos criterios no es de golpe necesitar materiales high-tech o a lo mejor hay algunos acabados y materiales que realmente cuestan más dinero, pues porque tienen un porqué y los equilibras en ese proyecto con otros aspectos que a lo mejor no serán tan importantes, pero que no es algo que tenga que ser ni caro, ni eso, ni que tenga que ir asociada a una estética determinada. Yo creo que esto es fundamental, ¿vale? Porque muchas veces nos pensamos que sí y yo creo que no, que
Y también las dos cosas que has dicho, lo de la estética y lo del equilibrio. Yo creo que al fondo seguramente no puedes hacer al 100% nada, ¿no? Entonces yo creo que has de equilibrar, como por ejemplo comentabas, ¿no? La sostenibilidad o la eficiencia energética con los temas de bienestar, digamos, con el presupuesto, con el cliente, con disponibilidad de, qué sé, 1000 historias, ¿no? No siempre... Antes comentabas también lo de un bloque de pisos o que no, de alguna manera estás diciéndonos, tenemos pequeñas capsulitas, o sea, no tienes las mismas posibilidades de intervenir en el diseño de una casa nueva o de un edificio no sé dónde, que si tienes que hacerlas por un piso donde tienes muchas condiciones que ya te vienen más condicionadas, ¿no? Que al final cada proyecto también te pide o puedes intervenir en un grado o en otro y has de equilibrar los diferentes elementos que tienes para jugar en ese proyecto, pues en el modo que creas conveniente, ¿no? Pero ha aparecido, entre comillas, un elemento más que es importante y que lo debes equilibrar con todo el resto de cosas que manejas en la decisión de ese proyecto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental también, ¿no? Dices ha aparecido un elemento más, yo diría que ya estaba. Porque sí, por eso ponía comillas. Cuando analizas, bueno, no sé, miras libros de arquitectura tradicionales, el buen lugar, los buenos aires, se hablan de este tipo de conceptos, ¿no? Estaban como muy interiorizados. Sí. Es desde que, bueno, no sé, quizá esta etapa así como más industrializada, ¿no? De incorporación de materiales nuevos, de la industria más quizá petroquímica, más sintéticos. El Neufert. El Neufert, por ejemplo, claro, sí, sí. Habla bueno, hay un capítulo que es biología de la construcción, biología aplicada a la construcción. Y esas 2-3 paginitas, que en cada edición pueden ir cambiando, porque a veces alguna edición actualizan un poco, son de lujo estas 3 páginas. Y si os las miráis, esto seguro que no, bueno, que no os lo dan en la formación curricular. Son páginas que cuando damos formaciones, a ver, levantar la mano quien ha visto estas 3 páginas. Todos seguro que tenéis ese libro, lo habéis consultado alguna vez, pero estas 3 páginas, no sé por qué, han pasado desapercibidas para muchísima gente. Entonces ahí, bueno, ya sabéis, de una forma comprimida, ¿no? Te da todo ese bagaje. Quiero decir que tradicionalmente la arquitectura ya tiene este conocimiento de la salud. O sea, por ejemplo, los romanos hacían sus casas y las daban a sus siervos para que las usaran hasta que pasaban estos 2-3 años que se había secado todo, bueno, había perdido la humedad todo el material, y entonces ya las encontraban que eran saludables. Ellos, los señores, no iban a vivir a sus casas hasta que alguien las había habitado y los materiales ya habían desprendido toda esa parte de humedad y que te cambia totalmente la calidad del ambiente interior, en unos momentos en que no tenían nada que ver los materiales que se están utilizando como los que se utilizan ahora. Entonces, es un conocimiento que yo creo que la arquitectura tradicional ya lo tiene de siempre, las formas, el buscar el lugar más biótico, pero que se ha ido como perdiendo y que de alguna forma, pues bueno, es como recuperamos ese conocimiento y sobre todo cómo lo integramos con el conocimiento que tenemos actualmente, porque es lo que decíais, o sea, tú puedes tener un diseño X, no tiene que ser no hay un diseño específico para una arquitectura saludable, cada uno con su, bueno, pues con su creatividad, ¿no? que defina ese espacio y que lo haga armónico, pues a través de su creatividad, ¿no? Que esta es un poco la gracia. Y lo bueno es que a veces digo, tampoco no hay materiales a veces muy malos o muy buenos, en el sentido de que tienes que conocer cómo se comporta cada material, porque habrá espacios que será mejor, pues no sé, si tengo un espacio que hay muchísima humedad y que ya es húmedo de por sí o el ambiente es húmedo, pues seguramente un material muy natural, ¿no? Pues no sé, que sea de fibra vegetal, pues será menos indicado que un material que sea más pétreo o que no. ¿Por qué? Porque no voy a poner un material que me haga de base o de caldo de cultivo para ponérselo fácil a los microorganismos para que puedan crecer. Entonces es pensar en cada momento ese espacio donde lo tengo, cómo se comporta ese material que quiero poner y buscar siempre ese material que me va a ayudar a conseguir lo que yo quiero en ese espacio. O sea, no es todo lo natural es bueno, todo lo que no, sino conocer las propiedades físico-químicas de comportamiento de los materiales, con la humedad, con la temperatura, con los campos eléctricos y las instalaciones. Es decir, hay muchas particularidades que quizá no las tenemos los materiales que son más disipativos, los que son menos disipativos. O sea, tener este conocimiento os ayuda, en cada caso, personalizar lo que necesitamos para conseguir con todo el conjunto, porque claro, esto es una idea de conjunto, porque antes Jordi decía, bueno, la OMS nos dice que hay materiales que son cancerígenos, ¿no? Como el formaldehído, cierto, pero luego están regulados para que a dosis consideradas, bueno, pues permitidas, se puedan
se puedan comercializar. Claro, entonces, ¿cuántos materiales a muchas dosis bajas acaban haciendo una dosis muy alta en el interior de un espacio? Esto no lo conocemos todavía, no se conoce todavía a nivel de ciencia. Esto que le llaman el efecto cóctel, ¿no? de muchísimos, ¿no? Pues no lo conocemos. Entonces, bueno, se trata de eso, de minimizar todos estos que ya se conoce de su impacto, aunque sean dosis bajas, y buscar ese otro material que hace las mismas funciones, que me da las mismas prestaciones, que a nivel técnico se comporta de la forma que yo necesito que se comporte, que me entre en presupuesto y que además no introduzca en ese espacio ese tipo de compuestos. Esto podría ser un ejemplo de cómo trabajar a nivel de salud. Algo tan, iba a ser sencillo, ¿no? Como esto, como decir, bueno, pues tengo todas estas posibilidades, ¿no? Pues elijo esta porque sé que se comporta de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma, y con todo esto ayudo a que ese espacio promueva la salud de la gente que esté de forma habitual, en lugar de ponerles ese hándicap porque estoy introduciendo un factor químico, en este caso si es un compuesto volátil, o a lo mejor un factor físico, si ese material se comporta de una manera que nos va a ayudar a amplificar más los campos eléctricos. Es decir, el conocimiento es importante para saber en cada caso lo que tienes que estar como implementando. O sea, que no hay una norma y un protocolo, no va a decir siempre lo vamos a hacer de esta forma. Pues no, es conocer cómo cada uno se comporta y cómo tengo que unirlos de alguna forma, ¿no? En el fondo tiene algo también de creatividad, ¿no? Porque yo creo que claro, antes decías, no está en el código técnico. Ahí vamos. No, el diseño no está en el código técnico. Ahí vamos. No, y esto tampoco, bueno, hay partes y tal, pero es que al final no es una receta. O sea, en cada proyecto... Que la creatividad sigue, o sea, que todo el mundo puede desplegar su creatividad. Claro, también sobre este campo, digamos, ¿no? Y al final es un elemento más que comentábamos. Bueno, no sé si queréis hacer alguna última apreciación, algo que os haya quedado, o si alguien, digamos, tiene una pregunta, fantástico. Tendría muchísimas, Sí, bueno, no sé si se oye la pregunta, creo que no, pues si no, nos preguntan, en resumen, si me permites abreviar, sobre si se da alguna información, algún contenido sobre neuroarquitectura o neurociencia, digamos, dentro del posgrado. En principio no está prevista, porque la evaluación es de posgrado y yo creo que material hay, digamos, bueno, para todo lo demás, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema que se ha comentado, digamos, internamente y de momento no está prevista, pero podría ser que hubiera alguna cápsula en algún momento que apareciera, pero no está, digamos, en el cómputo general de horas. No, tranquila, ningún problema. De todos modos, las neurociencias aplicadas a la arquitectura tienen un fundamento científico y es algo que, como el desarrollo de las neurociencias últimamente pues está explotando, ¿no? Pues hay mucha bibliografía, pero como antes comentaba Elizabeth, o sea, tenemos una serie de agentes contaminantes de diseño, ¿no? Como de diseño arquitectónico, que son los factores biológicos, los hongos, las levaduras, las bacterias, los microorganismos, factores físicos, que son los campos electromagnéticos, la estática, la radiactividad, la iluminación, el diseño, la ergonomía, la higrotermia, después aspectos químicos de compuestos orgánicos volátiles, persistentes, fibras, partículas y demás. Entonces, la neurociencia, la parte cognitiva de cómo esa formalización arquitectónica estimula mi cerebro, es otro ingrediente que obviamente tiene que hacer salud. Pero si yo diseño desde una óptica solamente de neuroarquitectura y no tengo en cuenta toda esa otra parte física y de materialidad, no me estará sirviendo de nada. Obviamente todo, pero quiero decir, esta otra parte tiene su evidencia. Absolutamente todos esos criterios que he dicho tienen su evidencia. Lo que pasa es que ahora, ¿no? La neuroarquitectura, que es como, es diseño, o sea, diseño, todo es diseño, pero es una parte como mucho más estética, pero con esa mirada prácticamente unidireccional a cómo me muevo, ¿no? Cómo experimento el espacio, colores, pero no tanto esta parte de física, química y biológica no la tiene en cuenta. Estudios hay muchísimos en todos los ámbitos, y aunque no le llames neuroarquitectura, piensa que cuando hablas de tóxicos, estás hablando de cómo afectan al sistema nervioso.
cuando estás hablando de temperatura, o sea, todos los parámetros y los indicadores nos afectan a muchísimos sistemas y entre ellos el sistema nervioso. Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso es lo que estudian las neurociencias, que unidos al espacio le llaman, se denomina así, pero que son todos los factores que están afectando al sistema nervioso. Entonces, una de las formas de entrar a veces es la económica. La económica, no sé por qué, pero parece que nos habla más claro, ¿no?, que la ciencia. Entonces, deciros que, por ejemplo, en España no había datos del coste que significa seguir construyendo como lo estamos haciendo ahora, que, bueno, supongo que a partir de ahora, fijaros, hablamos de bibliografía científica, pero os diría que os fijaréis en la prensa diaria. O sea, este año porque estamos con la pandemia y van saliendo, pero antes, si os ponéis en internet y buscáis edificio enfermo antes del 2020, veréis como la prensa diaria pues va sacando casos de edificios que tienen problemas. O sea, que no estamos hablando nada súper lejano y que tengas que leer bibliografía científica, sino que sale en la prensa. En Barcelona hemos tenido muchos casos, pero también están en Madrid, también están en la Comunidad del País Vasco, es decir, bueno, que no es una cosa, es global, ¿no?, de alguna forma. Pues lo que os decía, hay una parte económica muy importante que, de alguna forma, el no tener en cuenta todos estos factores, cuando aparece la problemática, después hay que subsanar. En España, hasta hace 2 o 3 años, trabajábamos con datos de otros tipos de otros países europeos. Por ejemplo, Francia tenía muy catalogado que al año el hecho de tener de estos edificios que se construyen de esta forma, que después dan problemas de salud, costaba unos 19 millones de euros al año. ¿En qué? En costes sanitarios, porque esas personas tienen un problema se encuentran mal y van al médico, en abstención en no ir al trabajo y en falta de productividad también en el trabajo. O sea, está como muy pensado siempre en ambientes laborales. Justo en el 2018, no sé si fue noviembre o diciembre, a finales de año, se hizo el primer congreso de calidad del aire interior en Madrid, que unió a muchísimos expertos y fue la primera vez que se dieron cifras para el Estado español. Y las cifras fueron de 14 millones de euros al año. Es decir, tú fíjate la cantidad de dinero de recursos, ¿no?, que se podrían ahorrar si realmente los edificios estuvieran diseñados desde el primer momento pensando en criterios de salud. O sea, hay un coste económico que es importante. Claro, igual esto no repercute directamente sobre el promotor, sino con las personas que después gestionan el edificio, con los que viven en el edificio. Bueno, pero el que sale en el periódico porque su edificio está enfermo es el promotor. ¿Sabes? Hay una parte ahí de decir, bueno, es que también es muy importante, ¿no?, de que tu trabajo sea un trabajo que esté reconocido como, bueno, que la vivienda es fundamental. ¿Quién quiere comprarse una casa o alquilar una casa donde no va a estar bien y va a tener algún tipo de problema de salud? Una vidriera de 8 metros cuadrados y luego ya pondré el aire acondicionado y es como... Ya. Bueno, pero toda esta parte que comentábamos al principio de conocimiento, obviamente todo esto tiene que ir acompañado un conocimiento técnico, ¿no? Y aquí estamos entre técnicos, pero también esa parte de la normativa no nos acompaña, pues hay un momento en el que esa normativa también ha de acompañar, pero desde el punto de vista social también. Quiero decir que hay una parte de divulgación, o sea, de empoderamiento de que los usuarios y las personas, ¿no?, ahora mismo ven la arquitectura como un bien de mercado, ¿no?, como me cuesta un dinero el alquiler, el tal, pero yo no tengo nada que ver con esta materia física, ¿no? Y de alguna manera toda esa cultura, ¿no?, que estamos comentando hoy tiene que también incluir al usuario, hacerlo partícipe, ¿no?, de cómo tiene que vivir y de las consecuencias de ese diseño, ¿no?, de no buscar simplemente una foto. Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor es un extra por nuestra parte a la hora de diseñar y de tener ese intercambio, ¿no?, de comunicativo con el cliente, de explicarle sus beneficios y de bueno, pues de, no sé, convencerlo no es la palabra, pero de tener las herramientas como para poder darle una respuesta de por qué estamos decidiendo tomar esa decisión o la otra. Y al final es conocimiento. Es conocimiento técnico. No te digo que todo tenga que salir de los técnicos, tampoco le podemos dar todo el peso al usuario de que él tome las decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros, hemos de saber cómo justificarlas y eso forma parte del conocimiento. Esto es lo que antes os decía yo. Tú tienes un presupuesto como técnico. Hay cuestiones que no las pasas al usuario. Por ejemplo básico, no sé, baldosa de 20 por 20, blanca, vitrificada, para poner en un baño estándar.
Ya está, así de claro, la queremos blanca y la queremos de estas dimensiones. Cuando tú vas al almacén, ¿de estas cuántas te encuentras que cumplan estas características? 5, 6, 10, o sea, a veces hay muchísimas, muchísimo para escoger. Claro, dime. Sí, pero si una vez tienes el blanco, dentro de ese blanco igual tienes 5, 6, 7 opciones, te lo digo porque es un clásico, ¿no? Entonces, ahí como técnico, si tú sabes que puedes hacer un plus, por ejemplo, a nivel de radioactividad, pues dices, pues ya está, ¿cómo la decido? Hago una medición aquí allí mismo, o sea, no hace falta enviarla al laboratorio, a veces son mediciones indicadores que te ayudan, y coges la que es más baja de emisividad. Entonces ya con eso escoges la baldosa que te han pedido, que es blanca, que tal, no sé qué, pero sabes que están incorporando menos. Pintura, lo mismo. Claro, esto es una de las partes que se aprende, claro, esto es una de las partes que aprendes como técnico o igual que tienes un calculista, tienes una persona que es experta en mediciones ambientales y te puede ayudar, o sea, tienes un equipo más multidisciplinar, cada uno, ¿no? Pues hay arquitectos que les encanta calcular y otros no, ¿no? Y pues eso, los que no tienen su calculista. Pues en este caso habrá arquitectos que además están especializados en la parte de mediciones, pero otros no, entonces tienen la persona, el profesional con el que trabajan en conjunto. Lo mismo para una pintura, tú tienes un presupuesto X y la pintura tiene que ser, bueno, blanca, esta es muy fácil, pero incluso si le tienes que poner un color, lo mismo. Entonces, entre una plastificada, no plastificada, con estos componentes, tú como técnico es que no hace falta que preguntes al usuario. O sea, hay muchísimas cosas de diseño, o por ejemplo, cuando diseño el dormitorio, ¿qué pongo detrás de esta pared del dormitorio que sé que es tan importante para la regeneración nocturna, ¿no? Pues yo puedo hacer un diseño y presentarlo sin dar muchas explicaciones. Entonces, lo importante es que sepáis los técnicos por qué detrás de la cama no le voy a poner, pues no sé, una nevera o cualquier electrodoméstico, cualquier equipo que genere durante toda la noche, pues un campo magnético, aunque sea pequeñito, porque aprenderéis las dosis bajas y todo esto. O sea, tú tendrás un conocimiento que de cómo lo haces ahora a cómo lo harás después, hay un cambio enorme. Aunque no lo pongas encima de la mesa y lo tengas que discutir todo igual que haces ahora, que les llevas una propuesta, pues luego les llevarás una propuesta que tú ya tienes clara, que esa es muchísimo mejor que otra que estarías haciendo ahora sin tener esos conocimientos. Y ese para mí es el paso importante para que los técnicos vayan aportando propuestas que ya de base y de entrada siempre vais a buscar dentro de lo que podéis trabajar, lo más que se aproxima a que se juegue con ese bienestar. En el fondo siempre, ese es el punto. Siempre hay un tema de confianza, ¿no? Porque de alguna manera, esto que decías, ¿no? ¿Cómo puedes demostrar al cliente que esto es real y no sé qué, ¿no? Claro, también cuando calculas hablas de la estructura, ¿no? Cuando hablas de la estructura, claro, no te pide los cálculos o claro, no se los mira, ha de confiar en ti y decir, mira, sí, yo te aconsejo esto, ¿no? Porque es lo que... Pero estudios, de esto que estás comentando, estudios hay muchísimos. O sea, simplemente entiendo que pues tienes que ir buscando, bueno, cada vez que necesites dar una explicación, pues buscar esa parte, pero después existe. Pero después también cuidado con esa relación con el cliente y estar justificándole todo, o sea, es un desgaste enorme para ti como técnica. Bueno, pero somos especialistas, pero es lo que dice Elizabeth, o sea, hay muchas cosas que quedan integradas en el proyecto y después habrá en cada proyecto, pues a lo mejor me estoy inventando 2, 3 objetivos que tendrás que pelear, pero no puedes pelearlo todo, ¿no? Quiero decir que hay muchos, o sea, es que cualquier proyecto, no sé, ponemos ahora un ejecutivo encima de la mesa y lo podemos revisar bajo estas variables. Y a lo mejor, no sé, te digo, son aspectos quirúrgicos. A veces eran quirúrgicos, a veces no, a veces eran más importantes. Pero también la dosificación de cómo lo trabajamos y de no ir atabalando al cliente, porque entonces generará un rechazo ante todo esto que estamos proponiendo. Pero obviamente el conocimiento es lo que hace que puedas tener esa justificación. Claro. Tiene que haber ese acompañamiento, siempre con el usuario. Sí, no le podemos dejar, ay, mira, te he creado un espacio maravilloso, vive ahí. No, todo eso que hemos diseñado lo tiene que entender que no le hemos puesto un cable detrás de la... ¿no? Porque si un día hace una reforma, que no lo ponga, porque hay una voluntad allí detrás. Pero no hace falta que le justifiques por qué no le he puesto el cable, todo el estudio científico de cada, ¿no? Que cada aspecto, porque no acabaríamos nunca.
Claro, al ser una cosa que todavía socialmente no está asimilada, digamos, da la sensación que se está justificando, ¿no? Pero en el fondo, a veces lo comparamos, ¿no? Que es como un doctor, ¿no? Te vas al doctor y te dice, mira, lo que tienes que hacer es este tratamiento y tal, y no le preguntas, a ver, dame evidencias de que esta medicina es la que... Ostras, ¿no? Haber una confianza, que es verdad que a veces nos pasa que no, ¿eh? O sea, soy el primero que a veces tiene un cliente, ostras, ¿y esto como lo mismo que tal, ¿eh? Pero... Muy bien. No sé si tenéis algo más. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias a los de aquí y a los de allí. Y bueno, y vamos a avanzar con este tema todos juntos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Merci. Adéu.